Bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir juntos los chismecitos más jugosos del mundo del entretenimiento. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente va a encender la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, en una bomba, en algo que realmente enloqueció a todos. Y es que el título lo dice todo. Vamos a hablar de la bomba, la sorpresa brasileña de Demet Özdemir y Can Yaman que enloquece a todos. Sí, como lo escuchan, una bomba. Y no cualquier bomba, sino una que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas del panorama turco, la bellísima Demet Özdemir y el galanazo Can Yaman. ¿Están listos para descubrir todos los detalles, para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que causó este revuelo y cómo se relaciona con Brasil? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa historia, y porque sé que ustedes son los mejores seguidores del mundo, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo o activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sean parte de esta increíble comunidad de fanáticos de las series turcas. Así no se perderán ninguna bomba, ningún chisme y ninguna novedad que tengamos que compartirles. Y ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, para empezar, vamos a refrescar un poquito la memoria. ¿Quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman? Para los que vivieron en una cueva los últimos años, Demet es una actriz turca increíblemente talentosa y guapísima, conocida por sus papeles protagónicos en series como Erkenci, donde justamente compartió pantalla con Can Yaman. Y también en series como Doğu Unep Kaderindir y Ampara. ¿Y Can Yaman? Can Yaman. Un actor turco que conquistó corazones en todo el mundo, también conocido por Erkenci y por series como Dolunay y Bay Jail. Además, Can ha trabajado en Italia, donde también ha tenido un éxito rotundo. Como ya lo mencioné, Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, y fue allí donde la química entre ellos saltó a la vista. Pero no solo en la ficción. Durante el rodaje y durante la promoción de la serie, se rumoreaba que había algo más que amistad entre ellos. Muchos fanáticos soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron nada, los rumores y las especulaciones estaban a la orden del día. Y bueno, ya todos sabemos que en el mundo de las telenovelas, y especialmente en el mundo turco, cualquier interacción se magnifica y se convierte en el chisme del siglo. En Erkenci, Demet y Can interpretaban a dos personajes con una conexión muy especial, Sanem y Can. Su historia de amor, llena de malentendidos, momentos románticos y mucha comedia, conquistó al público de todo el mundo. La química entre ambos era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban y se entendían sin necesidad de palabras, era algo que realmente cautivaba a los espectadores. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional y convirtiéndolos en dos de los actores más solicitados del momento. La serie Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno en países de Europa, América Latina y Asia. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can, y de la complicidad que existía entre Demet y Can en la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos de la pareja, y los fans no paraban de especular sobre si su relación traspasaría la pantalla. Durante la emisión de la serie y posteriormente durante su promoción, Demet y Can se convirtieron en el centro de atención de la prensa y de los medios de comunicación. Las entrevistas, las sesiones de fotos y los eventos a los que asistían juntos eran seguidos de cerca por los fans, que analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los rumores sobre una posible relación entre ellos eran cada vez más fuertes, y muchos esperaban con ansias que confirmaran su romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, Demet y Can nunca confirmaron ni negaron los rumores. Se limitaron a decir que eran buenos amigos y que se sentían muy a gusto trabajando juntos. Sin embargo, la expectación de los fans seguía creciendo, y la posibilidad de que estuvieran juntos en la vida real seguía siendo el sueño de muchos. La serie Erkenci llegó a su fin, pero el cariño y la admiración del público por Demet y Can continuaron. Ambos actores siguieron trabajando en otros proyectos, pero la sombra de Erkenci siempre los acompañó. Los fans seguían recordando con cariño la historia de Sanem y Can, y soñando con que Demet y Can volvieran a trabajar juntos. Y ahora, después de un tiempo, la historia vuelve a resurgir con fuerza, esta vez con un escenario inesperado, Brasil.
Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Brasil y con la bomba que nos tiene aquí reunidos? Pues bien, hace poco, específicamente en los últimos meses, han surgido una serie de rumores y noticias que involucran a Demet y a Can, y que, para sorpresa de todos, están relacionadas con Brasil. Sí, señores, Brasil. Se dice que Demet Özdemir, después de su matrimonio y posterior divorcio con el cantante Oğuzhan Koç, ha estado viajando mucho, explorando nuevos horizontes y se ha dejado ver en Brasil. Y no solo eso, sino que se especula que podría estar trabajando en algún proyecto con una productora brasileña. ¡Boom! Ahí tenemos la primera parte de la bomba. El divorcio de Demet con Oğuzhan Koç fue un evento que sorprendió a muchos. Después de un corto matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus fans con la intriga y la especulación. Demet, conocida por su discreción en asuntos personales, no hizo muchas declaraciones al respecto, pero sí se le vio más activa en redes sociales, compartiendo fotos de sus viajes y mostrando una actitud positiva y optimista. Uno de sus destinos fue Brasil, un país que parece haberla cautivado. Allí Demet se ha dejado ver en diferentes ciudades, disfrutando de la cultura, la gastronomía y la vida nocturna. Sus fans brasileños, que son muchos, se han mostrado muy contentos con su visita, y las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y admiración hacia la actriz. Pero la presencia de Demet en Brasil no solo ha sido turística. Se rumorea que la actriz podría estar involucrada en algún proyecto profesional en el país sudamericano. Algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que Demet esté trabajando en una serie o película con una productora brasileña. De momento no hay ninguna confirmación oficial, pero la noticia ha generado mucha expectación y ha despertado el interés de los fans. Pero la cosa no queda ahí, porque Can Yaman, adivinen qué. También ha estado en Brasil. Y no solo una vez, sino varias. Ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales donde se le ve disfrutando de las playas, la cultura y la alegría del país sudamericano. Y por supuesto los fans no tardaron en hacer sus conexiones. Can Yaman, por su parte, también ha sido un viajero frecuente en los últimos tiempos. El actor, que ha trabajado en varios proyectos internacionales, ha visitado diferentes países, incluyendo Italia, España y, por supuesto, Brasil. Sus fans, que son muy activos en redes sociales, han seguido de cerca sus viajes y han compartido sus fotos y vídeos. La presencia de Can en Brasil ha generado mucho interés. El actor se ha mostrado muy entusiasmado con el país, compartiendo fotos y vídeos de sus visitas a las playas, los restaurantes y los lugares turísticos. Sus fans brasileños se han volcado en las redes sociales, expresando su admiración y su deseo de conocerlo. ¿Coincidencias? ¿Simple casualidad? ¿O algo más? Esa es la pregunta del millón. La verdadera bomba, el detonante de todo este revuelo, fue la publicación de algunas fotos y vídeos que supuestamente muestran a Demet y a Can juntos en Brasil. Sí, juntos. En algunos de ellos se les ve cenando en un restaurante, en otros paseando por la calle, y en otros simplemente compartiendo. Las imágenes, por supuesto, se volvieron virales en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, especulaciones y muchísimo entusiasmo. Las fotos y los vídeos que han circulado en las redes sociales han sido el detonante de la bomba. En ellas se puede ver a Demet y a Can juntos en diferentes situaciones, cenando en un restaurante, paseando por la calle, disfrutando de un día de playa. Las imágenes, que fueron tomadas por fans y por paparazzi, se han viralizado rápidamente, generando todo tipo de reacciones y especulaciones. En algunas fotos se ve a Demet y a Can charlando animadamente, riendo y compartiendo gestos de complicidad. En otras se les ve caminando juntos por la calle, disfrutando de un paseo. En otras simplemente se les ve en el mismo lugar, lo que ha bastado para que los fans empiecen a especular sobre su relación. ¿Están trabajando juntos en algún proyecto secreto? ¿Están retomando esa relación que tanto anhelaban los fans? ¿O simplemente son amigos que se encontraron por casualidad en Brasil? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que las fotos y los vídeos generaron un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas turcas y, en el corazón de sus seguidores. Los medios de comunicación, tanto turcos como brasileños, se hicieron eco de la noticia. Algunos especulan con un posible romance, otros con una colaboración profesional, y otros simplemente se limitan a informar sobre la repercusión de las imágenes.
La verdad es que, de momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet o de Can. Ambos se han mantenido herméticos, sin hacer declaraciones sobre el tema. Y eso, por supuesto, alimenta aún más la expectativa y la curiosidad. ¡Qué genios! La noticia de la posible reunión de Demet y Can en Brasil ha sido recogida por numerosos medios de comunicación, tanto en Turquía como en Brasil. Algunos medios han especulado con un posible romance basándose en la química que existía entre los actores en Erkencikus y en la cercanía que han demostrado en las fotos. Otros medios han sugerido la posibilidad de una colaboración profesional, apuntando a los proyectos que ambos actores podrían estar desarrollando en Brasil. Los fans, por su parte, no han dejado de comentar la noticia en las redes sociales. Algunos han expresado su alegría y su emoción ante la posibilidad de que Demet y Can estén juntos, mientras que otros han manifestado su escepticismo y su prudencia. La falta de declaraciones oficiales por parte de los actores ha generado aún más intriga y ha alimentado la expectación. ¿Pero por qué esta bomba enloquece a todos? Bueno, hay varias razones. Primero, porque Demet y Can son dos de las estrellas más queridas y seguidas del momento. Segundo, porque los fans siempre han soñado con verlos juntos. Tercero, porque el hecho de que estén en Brasil, un país con una gran afición por las series turcas, añade un elemento de misterio y exotismo. Y cuarto, porque a todos nos encantan los chismes y las buenas historias. La bomba ha enloquecido a todos por varias razones. En primer lugar, Demet y Can son dos de los actores más queridos y populares del momento. Su talento, su belleza y su carisma han conquistado a millones de fans en todo el mundo. En segundo lugar, los fans siempre han soñado con ver a Demet y Can juntos. La química que existía entre ellos en Erkencikus era innegable, y los fans siempre han deseado que su relación traspasara la pantalla. En tercer lugar, el hecho de que Demet y Can estén en Brasil, un país con una gran afición por las series turcas, añade un elemento de misterio y exotismo. Brasil es un país con una cultura vibrante y una gran diversidad, y la presencia de los actores en el país ha generado mucha expectación. En cuarto lugar, a todos nos encantan los chismes y las buenas historias. El mundo del entretenimiento está lleno de misterios, rumores y especulaciones, y la noticia de la posible reunión de Demet y Can en Brasil no ha sido una excepción. Este tipo de situaciones, como ya dijimos, es el pan de cada día en el mundo de las celebridades turcas, y por eso, todos los detalles son importantes para la audiencia, que está constantemente buscando alguna señal, algún indicio que confirme o desmienta lo que se rumorea. Además, la influencia de las redes sociales es inmensa, y cualquier publicación, fotografía o vídeo, es capaz de convertirse en el tema de conversación de millones de personas en cuestión de horas. Las redes sociales juegan un papel fundamental en el mundo de las celebridades turcas. Los fans están constantemente buscando información, fotos, vídeos y cualquier detalle que les permita conocer más sobre la vida de sus ídolos. Las redes sociales son el principal canal de comunicación entre los fans y las celebridades, y cualquier publicación, fotografía o vídeo puede convertirse en el tema de conversación de millones de personas en cuestión de horas. Los fans analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal que confirme o desmienta lo que se rumorea. La expectación y la curiosidad son constantes, y cualquier noticia o rumor puede generar un gran revuelo. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro? Pues, la verdad, no lo sabemos. Podríamos estar ante el comienzo de una nueva historia de amor, ante el anuncio de un proyecto profesional conjunto, o simplemente ante una serie de coincidencias. Lo único que podemos hacer es estar atentos, seguir las noticias y disfrutar de este emocionante misterio. Y por supuesto, seguir soñando. ¿Qué podemos esperar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Están Demet y Can juntos? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto? ¿O simplemente se trata de una serie de coincidencias? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la expectación es máxima, y que los fans están ansiosos por conocer la verdad. Podríamos estar ante el comienzo de una nueva historia de amor, ante el anuncio de un proyecto profesional conjunto, o simplemente ante una serie de coincidencias. Mientras tanto, los fans siguen especulando, analizando cada detalle, y creando sus propias teorías. Algunos están convencidos de que Demet y Can están juntos, otros de que son solo amigos, y otros simplemente quieren que sean felices juntos o por separado. Y esa, amigos, es la magia del mundo de las telenovelas turcas,
la capacidad de generar emociones, de conectar con el público y de crear historias que nos acompañan y nos entretienen. Los fans siguen especulando, analizando cada detalle y creando sus propias teorías. Algunos están convencidos de que Demet y Can están juntos, basándose en la química que existía entre ellos en Erkenci-Kus y en los gestos que han demostrado en las fotos. Otros creen que son solo amigos, argumentando que no hay pruebas suficientes para confirmar una relación romántica. Y otros simplemente quieren que sean felices, independientemente de que estén juntos o no. La magia del mundo de las telenovelas turcas radica en su capacidad de generar emociones, de conectar con el público y de crear historias que nos acompañan y nos entretienen. Las telenovelas turcas nos hacen soñar, reír, llorar y nos permiten escapar de la rutina diaria. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Ya vimos cómo la bomba la sorpresa brasileña de Demet Özdemir y Can Yaman ha enloquecido a todos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por los chismecitos más jugosos. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad increíble. Ustedes son los mejores. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar un nuevo proyecto juntos? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, con todos los que amen las series turcas. Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas, ni ninguna bomba más. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más historias y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.